quieres decir con que Emily será la dueña de la empresa? Mantuve la voz serena, aunque mis manos se apretaban en puños bajo la mesa. El candelabro sobre nosotros iluminaba suavemente el comedor, pero el ambiente se había vuelto de repente helado. Mi padre, Ricardo Calderón, el mismo hombre cuya empresa había rescatado del abismo, apenas levantó la vista de su plato mientras seguía cortando su filete. «Lauren, seamos realistas», exhaló, como explicándole algo obvio a un niño. «Eres buena con la parte técnica, pero el liderazgo no es lo tuyo. Necesitamos a alguien que imponga respeto. Tu hermana es la elección obvia». Emily estaba sentada frente a mí, copa de vino en mano, con una leve sonrisa de autosatisfacción y un vestido caro. No hizo nada cuando Calderón Empresarial apenas se sostenía, pero ahora que cosechamos ganancias récord, le entregaban todo en bandeja. «Yo fui quien escribió el software que salvó esta empresa», dije, la voz afilada cortando el tintinear de los cubiertos. «Sin eso, ni siquiera habría empresa para heredar». Papá solo se rió, casi con desprecio, sacó la billetera y tiró un billete arrugado sobre la mesa. «Toma, por tu esfuerzo». Miré el billete de 50 euros entre mi plato y la copa de vino sin tocar. 50 euros por años de trabajo nocturno, codificando hasta que me dolían los ojos. Por semanas sin dormir, lidiando con el desastre financiero, creando el sistema que no solo nos salvó, sino que nos catapultó a la cima. 50 euros por el trabajo que transformó Calderón Empresarial, de un relicto moribundo a un gigante de 300 millones. Mi madre se movió en su silla y me lanzó una mirada rápida, pero guardó silencio. Nadie más dijo nada. Miré a mi padre, el hombre al que siempre admiré, por quien pasé toda mi vida intentando impresionar, y me di cuenta de algo. Esto nunca fue sobre quién lo merecía más. Nunca se trató de trabajo, resultados o lealtad. Siempre fue sobre control. «Ya veo». Mi voz salió más suave de lo que quería. Recogí el billete, lo giré entre mis dedos y lo guardé en la servilleta. Me levanté. «Lauren, no seas dramática», se burló papá, echándome con un gesto como si fuera una molestia. Sonreí con cortesía. «No soy dramática, solo me excuso. Claramente, se supone que solo debo jugar un papel menor en esta familia, así que me retiro de la escena». Emily soltó una risa baja, sin molestarse en ocultar su diversión. «Lauren». Mamá empezó a hablar, pero yo ya salía, el eco de mis tacones resonando en el mármol. No grité ni exigí justicia. Simplemente me fui. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, como siempre. El lugar se sentía distinto al de hace un año. Antes el ambiente era pesado. La gente susurraba sobre despidos, gerentes se iban antes de que la empresa se hundiera. Ahora, gracias a mi software, todo prosperaba. Automatizamos tareas que antes tardaban semanas, nos expandimos globalmente y captamos grandes clientes. Pero algo estaba mal hoy. Al cruzar el vestíbulo, noté miradas incómodas. La gente callaba cuando pasaba. Al llegar a mi oficina, la puerta estaba abierta, mi escritorio vacío, mi computadora desaparecida. Incluso el letrero que decía Lauren Calderón, CTO, había sido removido. Emily estaba en mi silla, hojeando documentos. Alzó la vista con una sonrisa falsa y brillante. «Buenos días, Lauren. ¿Papá no te avisó? Me mudaré aquí. Ahora me reportarás a mí». Se me hundió el estómago, pero no lo mostré. «¿Cuál es mi nuevo puesto?», pregunté, manteniendo la calma. Emily ladeó la cabeza, fingiendo pensar. «Lo resolveremos. Quizás soporte técnico. Soporte técnico. En la misma empresa que salvé». Ella sonrió con suficiencia. «Papá también sugirió que te tomes un descanso, que te relajes, que encuentres un hobby». «No te preocupes, aún tendrás un lugar aquí». Respiré hondo, con el corazón latiendo a 1000. Después de tantas noches sin dormir, cada sacrificio y solución que di, me apartaban como si valiera menos que 50 euros. Miré a mi hermana, luego el logo en el cristal fuera de mi oficina. Calderón Empresarial. Lo que antes significaba familia, lealtad y legado, ahora olía a traición. Pero no protesté. No armé un escándalo. Solo asentí. «Entendido». Me fui. Realmente creyeron que habían ganado, que aceptaría las migajas que me dieran, quizá hasta rogaría quedarme. Pero al cerrarse las puertas del ascensor, solo un pensamiento resonaba en mi mente. «Observa». Lo primero que hice fue desaparecer. No literalmente,
Seguía viniendo al día siguiente, sentada en el escritorio diminuto que me asignaron en el rincón más alejado, rodeada de becarios que no sabían quién era. No me rebelé, solo observé. Y en menos de una semana quedó claro. Emily estaba perdida. No tenía ni idea de cómo dirigir una empresa, menos una que acababa de convertirse en un gigante global. Pasaba el día en reuniones interminables, tomando decisiones al azar, sin datos reales. Despidió a jefes de departamento que daban consejos y los reemplazó por amigas, cuya única habilidad era saber qué vino pedir. La empresa no solo estaba expuesta, volvía directo al desastre, otra vez. Y yo tuve que mirar cómo destruían todo lo que construí. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si Calderón Empresarial no me quería, construiría algo aún más grande. Una noche, mucho después de que la oficina se vaciara, me senté en una cafetería tranquila con 3 de las personas más brillantes y talentosas con las que trabajé. Jaime, nuestro exdirector financiero, el hombre que mantuvo nuestras finanzas a flote cuando todo parecía perdido, capaz de encontrar cualquier resquicio legal. Maya, la mejor analista de datos del sector. Ella creó de cero nuestro sistema de perfilamiento de clientes. Y David, nuestro ingeniero jefe, el único que entendía mi software a la perfección, porque juntos construimos la mayor parte durante maratones de programación a las 3 de la madrugada, con litros de café. Los 3 dejaron Calderón Empresarial en el último mes. No eran tontos, veían lo que se venía. Lauren, dijo Jaime serio, ¿cuál es nuestro próximo paso? Los miré y deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba todo lo que había estado creando en secreto. Empezamos algo nuevo, les dije, simple y claro. No tuve que convencerlos. Estaban dentro de inmediato. Había algo que Emily y mi padre no entendieron. Claro, el software estaba registrado bajo Calderón Empresarial. En papel, ellos lo poseían. Pero yo había comenzado a escribir el código original mucho antes de compartirlo con la empresa. La versión más avanzada, con todas las funciones nuevas, nunca la subí a su sistema. Seguía siendo mía. El mes siguiente trabajé en silencio, perfeccionando el código, haciéndolo más potente y eficiente. Cuando estuvo listo, lo presenté, pero no a Calderón Empresarial. Fui directo a sus competidores. En 3 semanas, tenía 3 ofertas sobre la mesa. Al final del mes, firmé un contrato de 50 millones. Así, no solo era competencia, era su mayor amenaza. La primera señal de que Calderón Empresarial estaba en problemas llegó silenciosa. Uno de sus clientes más antiguos, fiel por más de 10 años, de repente se retiró. Luego otro, y otro más. Emily comenzó a entrar en pánico. Exigía explicaciones, despedía gente a diestra y siniestra, y culpaba a todos menos a ella. Pero la verdad era clara, la industria había avanzado. Mi nueva versión del software, la que nunca les permití tocar, ahora gestionaba los sistemas de sus competidores. Calderón Empresarial estaba desfasada, y yo apenas comenzaba. 6 meses después llegó el punto de inflexión. Estaba en el salón de un hotel de lujo, brindando con champán al concluir el discurso principal en la Gala de Innovadores Tecnológicos. El evento del año. Todos los grandes CEO, inversores importantes y ejecutivos poderosos estaban allí. Y esta vez, yo era la invitada de honor. Cuando anunciaron mi nombre, caminé al escenario, los tacones resonando en el suelo pulido. Esta noche celebramos a quienes impulsan la industria, anunció el presentador. Lauren Calderón, creadora del software logístico más avanzado del mercado, ha transformado el funcionamiento de corporaciones globales. Su empresa, Nova Sistemas, ahora está valorada en más de 500 millones. Los aplausos fueron abrumadores. Al mirar a la audiencia, vi 2 rostros familiares, mi padre y Emily, sentados al fondo. Su empresa estaba al borde de la bancarrota y ambos lo sabían. Sonreí. No por amargura ni venganza, sino porque finalmente comprendí la lección que intentaron imponerme. No necesitaba su aprobación. Había triunfado a mi manera, y esta vez nada podrían hacer para arrebatármelo. Había pasado exactamente 1 año desde aquella noche en que mi padre me lanzó un billete arrugado de 50 y me dijo que no era suficiente. 1 año desde la sonrisa arrogante de mi hermana al recibir la empresa que salvé. 1 año desde que me fui sin decir palabra, para ganar la pelea más grande. Ahora, sentada a la cabeza de la mesa de conferencias de Nova Sistemas, revisando nuestros últimos números trimestrales, tuve que ocultar la sonrisa. Ingresos,
320 millones. Cuota de mercado, 48% y en ascenso. ¿Y Calderón Empresarial? Se desangraba. Había despojado metódicamente cada ventaja que alguna vez tuvieron. Sus mejores clientes se habían ido. El precio de sus acciones se había desplomado. Y hace solo una semana, un informe financiero filtrado confirmó que estaban cerca del colapso. Entonces llegó el momento que siempre imaginé. A las 10 en punto, la voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. «Lauren, tu padre y tu hermana están aquí para verte». Me recosté, exhalando profundo. Esto había llegado finalmente. «Déjalos pasar». Entraron luciendo sombras de lo que fueron. La ropa de diseñador de Emily no ocultaba lo cansada que estaba. Mi padre, siempre tan en control, parecía ahora más viejo y derrotado. Sabían que habían perdido. «Lauren», empezó papá, con la voz lo más firme posible. «Tenemos que hablar». Les hice un gesto para que se sentaran. Se detuvieron, quizás entendiendo que por primera vez estaban en mi terreno. Pero se sentaron. Emily se movía inquieta, golpeando las uñas en el brazo de la silla, mirando al suelo. Papá respiró hondo. «Mira, sé que hemos tenido problemas, pero al final somos familia. Calderón Empresarial está en problemas. Necesitamos tu ayuda». Ahí estaba. Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo crecía su incomodidad. Finalmente hablé. «¿Y qué es lo que me piden?» Él se inclinó. «Queremos ofrecerte un puesto de liderazgo, algo significativo. Ahora me doy cuenta que quizá te subestimamos». Alcé una ceja. «¿Ahora se dan cuenta?» Emily por fin me miró, con la voz tensa. «Lauren, no seas mezquina. Realmente te necesitamos». No pude evitar reír. «Me necesitan», repetí. Eso es curioso, porque hace un año dijeron que no servía para liderar, que solo servía para lo técnico. Mi padre parecía irritado, pero intentaba mantener la compostura. «Sabes cómo es el negocio. Tomamos decisiones. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Si vuelves, podemos reconstruir Calderón Empresarial juntos». Ahí estaba de nuevo, la necesidad de control. No querían que volviera, querían tener poder sobre mí. «¿Y qué puesto me ofrecen?», pregunté, fingiendo curiosidad, aunque sabía que la respuesta no importaría. Papá se enderezó, tratando de sonar oficial. «Serías la segunda al mando, justo debajo de Emily». Parpadeé incrédula. Luego me reí, más fuerte esta vez, sin poder evitarlo. Emily se sonrojó. «Lauren, en serio, escribiste código, sí, pero eso no significa que sepas dirigir una empresa a este nivel». Mi risa se apagó. Me incliné hacia adelante, crucé los brazos sobre el escritorio y mis palabras salieron frías y medidas. «Emily, mi empresa vale 500 millones. La tuya está a días de quebrar. Dime otra vez, ¿quién no sabe dirigir un negocio?». El silencio que siguió fue absoluto y profundamente satisfactorio. Papá carraspeó, buscando dignidad. «Lauren, por favor». Y fue esa palabra, por favor, la que lo derrumbó. El mismo hombre que me tiró dinero como si fuera una empleada más, que nunca me tomó en serio, ahora pedía ayuda. Y por primera vez en mi vida me sentí completamente en paz. «No». La mandíbula de Emily se tensó. «¿Perdón?». Dije no. Repetí, calma y firme. «No necesito Calderón Empresarial. Ustedes me necesitaron, pero me desecharon. Hicieron sus elecciones. Ahora que se las arreglen con las consecuencias». Papá exhaló frustrado, su paciencia se agotaba. «¿De verdad vas a dejar que tu propia familia fracase?». «Yo no hice esto», dije con tranquilidad. «Ustedes destruyeron esta empresa el día que pusieron a Emily al frente». Emily echó la silla hacia atrás y se levantó furiosa, con la cara encendida. «Solo estás resentida», exclamó. «Siempre me has tenido envidia». Le regalé una sonrisa lenta, casi divertida. «¿Envidia? ¿Por qué habría de tenerla, Emily? Yo ya tengo todo lo que tú querías». Me levanté, alisando la blusa. «Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir». Mi padre salió en silencio molesto. Emily lo siguió, pero antes de irse, me lanzó una última mirada. «Espero que seas feliz, Lauren». La miré, tranquila como siempre. «Lo soy». Se fue sin decir más, y cuando las puertas se cerraron tras ellos, me senté y exhalé profundo. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre.
Cuando se fueron, finalmente me permití respirar hondo y lento. Pensaron que podrían aparecer, disculparse y esperar que volviera a salvarlos. No entendían quién me había convertido. Por más satisfactorio que fuera verlos suplicar, sabía que esta historia no había terminado. Calderón Empresarial se hundía, y cuando una empresa se hunde, amenaza con arrastrar a otras. La única pregunta real era, ¿lo permitiría? 3 días después, los titulares explotaron. Calderón Empresarial había declarado bancarrota. La noticia estaba en todos lados, en sitios de negocios, revistas y emisiones nacionales. Gigante industrial. Calderón Empresarial colapsa de la noche a la mañana. Errores en liderazgo derriban empresa de 300 millones. Drama familiar derrumba Calderón Empresarial. Lo que lo hacía aún más dulce era que cada artículo reconocía que la recuperación anterior se debió a mí. Cada historia dejaba claro que la única razón por la que Calderón Empresarial sobrevivió fue por el software que construí. Sin mí, su caída era inevitable. Estaba en una reunión cuando mi asistente, Clara, llamó a la puerta. «Lauren, ¿querrás ver esto?» Me entregó un informe impreso. Lo hojeé con una sonrisa satisfecha al leer el párrafo final. Calderón Empresarial se estaba liquidando. Todo estaba a la venta. La sede, los activos, incluso el nombre Calderón. Papá había intentado todo para mantener la empresa a flote, agotando préstamos y hipotecando lo que quedaba. Ahora, con los bancos cobrando deudas, todo estaba a la venta, y yo podía comprarlo. La ironía era casi poética. Aquella noche, sentada en mi ático con las luces de la ciudad fuera de mi ventana, pensé qué quería realmente. Pasé años luchando por respeto, gastando energía en probarme a quienes siempre dudaron de mí. Pero ahora, ya había ganado. ¿De verdad necesitaba aplastarlos más? Mi mente volvió a aquella noche de hace un año, cuando papá me lanzó un billete arrugado de 50, como si fuera una camarera que recibe propina, como si no valiera nada, y en ese instante mi decisión se hizo clara. A la mañana siguiente hice mi movimiento, sin firmas, sin empresas fantasma. Quería que vieran exactamente quién estaba detrás de la oferta. Tomé el teléfono y llamé al abogado de bancarrota encargado de la liquidación. Quisiera hacer una oferta directa por todos los activos de Calderón Empresarial, dije, incluido el nombre de la empresa. El abogado dudó. Señorita Calderón, ¿entiende lo que eso significa? Sonreí. Perfectamente. Una semana después, estaba sentada en la misma sala de juntas que mi padre solía gobernar como un rey. Esta vez, yo estaba en la cabecera de la mesa. El contrato de compra estaba frente a mí, el bolígrafo listo. Con un solo trazo, Calderón Empresarial sería mía. La empresa que mi padre construyó, y luego se negó a dejarme liderar, estaba oficialmente bajo mi control. Papá y Emily estaban sentados frente a mí, pálidos y atónitos. Papá parecía haber envejecido otra década en solo una semana. Emily no me miraba a los ojos. «Todavía no puedo creer que estés haciendo esto», murmuró. Arqueé una ceja. ¿Haciendo qué exactamente? ¿Comprando una empresa en quiebra? ¿Adquiriendo un nombre sin valor? Me lanzó una mirada. ¿Sabes a qué me refiero? Me recosté en mi silla, mis dedos tamborileando en la superficie pulida. Qué curioso. Hace un año dijiste que no sabía dirigir un negocio. Ahora, de repente, te preocupa que tenga demasiado poder. Papá exhaló con brusquedad. «Lauren, solo firma los malditos papeles». Su voz rompió la tensión en la sala. Tomé el bolígrafo, dudé un momento, y en lugar de firmar, deslicé el contrato de vuelta. Papá parpadeó confundido. Emily frunció el ceño, con incertidumbre en sus ojos. «¿Qué es esto?», exigió papá. «Una contraoferta», respondí, fría y calmada. Él agarró los documentos, hojeando rápido la primera página. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de lo que había hecho. «¿Estás disolviendo Calderón Empresarial?» La voz de Emily tembló. «¿La vas a cerrar?» No pude evitar sonreír. «Exactamente». Mi padre parecía a punto de estallar. «¿Por qué harías esto?» Me incliné, firme como siempre. «Porque no necesito Calderón Empresarial. Nunca lo necesité. Pero hay una cosa que sí quiero». Señalé una cláusula al final de la última página. Papá siguió mi gesto, leyéndola con atención.
Emily agarró los papeles y leyó en voz alta, con voz temblorosa. Todos los derechos restantes sobre el nombre Calderón, las patentes y la propiedad intelectual serán absorbidos por Nova Sistemas y retirados permanentemente. Me lanzó una mirada furiosa. No solo compras la empresa, la estás borrando. La miré sin pestañear. Así es, Calderón Empresarial desaparecería para siempre. El nombre nunca se reviviría, la empresa nunca se reconstruiría. Como intentaron borrarme a mí, ahora sería como si nunca hubieran existido. La mandíbula de papá se tensó. Lo haces solo para vengarte. No, le corregí con voz firme. Lo hago porque hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Tomé el bolígrafo por segunda vez. Esta vez, firmé. Con ese último trazo, todo terminó. La era Calderón se acabó. En su lugar, Nova Sistemas despegó. Sin la vieja empresa familiar compitiendo, crecimos rápido, ganando contratos que antes eran de Calderón Empresarial. Su legado desapareció. El mío apenas comenzaba. 3 meses después, llegó un sobre sin marca a mi oficina. Dentro, una simple nota manuscrita. Lauren, no espero que me perdones, pero quizá algún día lo entiendas. Papá. Miré la carta un rato, luego la tiré a la chimenea. Mientras las llamas devoraban ese último vínculo con Calderón Empresarial, sonreí. Finalmente, realmente, había ganado. Habían pasado 3 meses desde que borré Calderón Empresarial del mundo. 3 meses desde que firmé esos papeles para asegurar que el nombre nunca regresara. 3 meses desde que mi padre y hermana dejaron esa sala de juntas con las manos vacías. Y por primera vez desde el principio, sentí paz. Nova Sistemas prosperaba. Sin competencia de la vieja empresa familiar, crecimos rápido, captando cada cliente importante del que papá alguna vez se enorgulleció. Los ingresos superaban los 500 millones. La cuota de mercado alcanzaba el 62%. Éramos la líder clara e indiscutible. Pero no fueron los números lo que me dio más satisfacción. Fue entrar cada día a mi oficina y ver un equipo basado en talento, no en favoritismos. Ver una empresa donde cada logro se ganaba, no se heredaba. Ver un negocio que construí triunfar, sin necesitar jamás el sello de aprobación de mi familia. Aún así, el pasado tiene forma de persistir, especialmente cuando llegó la invitación. Vino en un sobre sencillo y elegante, una tarjeta crema con letras doradas. Gala anual de la familia Calderón. Casi la olvidé. Desde que tengo memoria, mis padres organizaron el evento del año, cuando aún dominaban la industria. Esta vez, papá no era el anfitrión. Alguien más, que compró su antigua mansión en una subasta, daba la fiesta. La invitación era solo una formalidad. Quien la envió probablemente no sabía nada de mi historia con los Calderón, pero en vez de desecharla, tomé una decisión. Iría, no por venganza ni para presumir, sino para cerrar este capítulo de una vez. La noche de la gala, llegué con un vestido negro a medida, bajando del coche con confianza tranquila. El lugar brillaba, con candelabros relucientes y música que flotaba sobre una multitud de élite empresarial. Pero ahora, yo era la persona más poderosa en la sala, y todos lo sabían. Escuché los susurros al pasar. ¿Es esa Lauren Calderón? Está dirigiendo Nova Sistemas. ¿No fue quien hundió a Calderón Empresarial? Los ignoré. No estaba allí para buscar aprobación. Estaba allí para cerrar un ciclo. Entonces los vi. Mi padre y Emily. Ya no rodeados de ejecutivos importantes ni disfrutando atención. Estaban apartados, una pálida sombra de lo que fueron. Papá parecía más pequeño, su autoridad reemplazada por un cansancio resignado. Emily intentaba mantener la cabeza en alto, pero su agarre rígido en la copa y sus ojos inquietos la delataban. Por primera vez, yo tenía el control, y ellos lo sentían. Caminé hacia ellos, el eco de mis tacones resonando en el suelo pulido. Emily se tensó. Papá se volvió hacia mí, y por un instante vi derrota, nada más, en sus ojos. «Lauren», dijo, con voz más suave que nunca. Incliné la cabeza. «¿Papá?» Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego suspiró. «Supongo que este es tu momento de jactancia». Le regalé una sonrisa suave. «No, papá. Este es el momento de decir adiós». Emily me miró fijamente. «¿Qué?»
No vine aquí a echar sal en la herida, continué. No vine a recordarte lo que perdiste, porque, sinceramente, eso ya no me importa. Apoyé mi copa y miré a mi padre a los ojos, por última vez. Durante años busqué tu aprobación, hice todo lo posible para demostrarme. Exhalé lento. Pero ya no la necesito. Volviéndome hacia Emily, añadí, y nunca te odié, ni una vez. Si acaso, te compadezco. Su rostro se tensó. Porque, a diferencia de ti, yo nunca necesité robar poder. Yo construí el mío propio. Abrió la boca, pero no dijo nada. Por primera vez, Emily no tenía nada que decir. Les lancé una última mirada antes de alejarme. No por enojo ni venganza, sino porque, por primera vez, estaba verdaderamente libre. Salí de la gala sin mirar atrás, sin nada más que probar. Porque esto nunca fue venganza. Fue convertirme en mí misma, por fin. Y mientras me metía en el coche, rumbo a la vida y legado que construí con mis propias manos, sonreí. Porque esta no era el final de mi historia. Era solo el comienzo.